Dos. Feliz sábado, hermanos. Gracias, Amén. Gracias por estar aquí. El seminario va a ser corto, bonito y preciso. Entonces, les voy a pedir primero que acompañen echando el rostro para que podamos poner. Corto, bonito y Preciso. 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 Eso no lo veo bien, hermano. Gracias. Buen Padre que estás en los cielos, en este momento que nos disponemos a aprender un poco más de la Biblia, queremos pedirte que puedas quedar con nosotros, que puedas bendecirnos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Bueno, voy a poner la presentación. Si bien vieron la imagen, el seminario decía ahí un viaje por Corinto. Ustedes se preguntarán por Corinto. Porque vamos a estudiar la primera carta que Pablo escribió a los Corintios. Vamos a ver la situación en la cual él escribió. Vamos a ver un poco de la vida del autor, la ambientación y un breve esquema de estudio. Entonces, pasemos ahí a la primera diapositiva. Vamos a hablar acerca del autor. Si leen ahí, ¿quién piensan ustedes o quién saben ustedes quién es el autor? Si leen ahí, no miren ahí todavía. ¿Quién se les viene a la mente cuando escuchan Corintios? ¿Qué apóstol? Sí, es que en realidad, digamos, hubo muchas epístolas y muchas cartas a romanos y a muchas más. Entonces, los Corintios es una de ellas, primera y segunda de Corintios, y están a todas, a Tito, a Timoteo, ¿no? Entonces, ¿quién se les viene a la mente? Saulo de Tarso. Saulo de Tarso, que después fue Pablo. Ok. El título griego de esta carta es Pros Corinthus A. Así, ¿me escucharon? Sí. Parece trabalenguas, pero no es. Pros Corinthus A. Entonces, ahora sí, podemos ver el autor. El autor es Pablo. Significa el próspero que para allá está. Carta a los Corintios. Carta a los Corintios. O carta a Corintios. Entonces, el autor, como por conocimiento empírico, nosotros podemos ya tener realmente que el autor es Pablo. Pero si nos vamos al capítulo 1, versículos 1 y 2, ahí podemos ver que Pablo se identifica a él como el autor. Dice: yo, Pablo, les escribo a los Corintios. Y miren qué lindo es esta carta, porque ningún erudito, ningún padre de la iglesia temprana, nadie duda de la autoría de Pablo. O sea, esa es una de las cartas más validadas y que siempre se ha reconocido que Pablo fue el autor. Entonces, también en el capítulo 12, en el capítulo 16, versículo 21, ahí lo pueden ver, Pablo mismo declara que él escribe con un saludo final. O sea, cuando se dice que él escribe con un saludo final o con su puño y letra, significa que él está firmando, que él está corroborando que la carta la escribió él. Entonces, pero también algo muy interesante de esta expresión, cuando dice que él lo escribió de su propia mano, o sea, que él escribe el saludo final de su propia mano, hace referencia que él escribió la parte final de la carta, o sea, que él puso su firma. ¿Y por qué les digo esto? Porque por tradición se sobreentiende que Pablo tenía problemas en la vista. Entonces él usaba secretarios que fueran redactando las cartas. Obviamente él se las dictaba, ellos solamente las iban redactando y Pablo las firmaba para que se pudiera conocer que él era el autor verdadero. Bueno, también igual con Lucas pasó eso. Lucas llegaba y lo visitaba a él y entonces él le contaba algo y le decía: escribe a Lucas. Correcto. Lo mismo con Lucas. Pablo tenía sus secretarios que iban apuntando todo lo que él les decía y Pablo Los escriba. los escribas, como ustedes quieren llamarlo, secretario, y ya al final Pablo firmaba la carta para que se supiera que él era el autor. Era el sello. Como ponerle un sello. Entonces, ¿qué pasaba? Pablo le estaba escribiendo a los Corintios porque él había fundado esa iglesia.
Es como que, digamos, por poner un ejemplo cotidiano, que el hermano Mario y la hermana Alba le escriban una carta a la iglesia de Cerrillo. Lo mismo estaba haciendo, y que ellos la hayan fundado. Lo mismo estaba pasando con Pablo. Pablo fundó la iglesia de Corinto y les estaba escribiendo una carta. Por eso él tenía el derecho de escribirles, por eso él estaba en condición de escribirles. Sí, porque él era muy viajero, ¿verdad? Él andaba por muchos lados, entonces desde ahí no se olvidaba de sus ovejas. No las puede dejar botadas. Y entonces, más adelante vamos a ver que Pablo tiene la autoridad para escribirles y por eso les escribe con un tono de amonestación y de súplica a medida que se va desarrollando la carta. Entonces, escuchen esto, junto con la segunda carta de Corintios, Romanos y Gálatas, estas son las cartas que tienen la mejor autenticidad de todas las cartas de Pablo. Y ustedes se van a preguntar por qué. Aquí entra en juego algo que se llaman los manuscritos. Cuando se escribieron estas cartas, digamos otra manera, estas cartas las escribían normal, ¿verdad? Pero como no había impresora o no había medios digitales, ellos decían, hagamos una copia, por si les cuento el original. Y después iban haciendo copias de copias de copias de copias de copias. Porque tenían que ir desarrollando el original. Y a medida que se iba aprendiendo una copia, salía otra copia y así sucesivamente. De todas estas copias que están escritas en griego, no hay duda alguna que Primera, Segunda de Corintios, Romanos y Gálatas son escritos paulinos. Las escribió Pablo. Con puño y letra. Pero hubo una él tuviera que dictarla para que otro no la escribiera, sino que él mismo fue escribiendo. Cuando dice con puño y letra, se hace referencia a lo que mencionaba. Puede ser que Pablo tenía problemas en la vista, entonces él le decía a un secretario que escribiera lo que él estaba diciendo. Pero podemos ver que es un estilo paulino. Y para que nadie dudara de la autoridad o de que Pablo había escrito la carta, él la firmaba con su puño y letra al final. Entonces, se recuerda que mencionamos padres de la iglesia, ¿verdad? Algunos, como Clemente de Roma e Ignacio de Antioquía, no dudaron jamás de esta carta. Ellos sabían que era una carta 100% paulina. Ahora vamos a ver a los destinatarios, la gente de Corinto. Las personas en Corinto eran cristianos que se habían convertido. ¿Qué pasaba con ellos? La mayor parte de ellos eran pobres, eran como de la clase social más baja. Algunos eran iletrados, no tenían renombre, no eran muy importantes en la sociedad, no tenían títulos académicos, universitarios y tampoco tenían altos puestos, eran personas de la clase baja, para decirlo de una manera sencilla. Entonces se puede compararlo, podemos compararlo nosotros con lo que llamaban gentiles. De alguna manera sí, pero qué curioso, ¿verdad? No obstante, a pesar de que ellos fueran personas de bajos recursos sociales, de baja escolaridad, siempre existía en ellos el egoísmo. O sea, todo lo malo estaba en ellos. Tenían limitaciones económicas también, pero a pesar de todo eso, eran arrogantes, egoístas, presunciosos y rebeldes. Humanos al fin. Entonces podemos ver que a pesar de que ellos no tenían de qué jactarse, aún así se seguían viendo a ellos como la gran cosa, por decirlo de alguna manera. Eran rebeldes, presunciosos y todo. Y Elena G. de White lo define de esta manera. Los miembros de la iglesia de Corinto estaban rodeados de idolatría y sensualidad en la forma más seductora. Y mientras el apóstol Pablo estaba con ellos, estas influencias no habían tenido sino poco poder. Fue hasta cuando Pablo los dejó que dijeron, vamos a darle rienda suelta. Entonces, ya tenemos el autor, 100% Pablo, los destinatarios, los corintios, personas de una clase social muy baja, pero a pesar de esto,
Ellos eran rebeldes, arrogantes y egoístas. Ahora veamos la ocasión. Esta carta la podemos estudiar desde dos circunstancias: el tercer viaje misionero y los problemas de la iglesia de Corinto. Pero primero hablemos del tercer viaje misionero de Pablo para contextualizarnos un poco. El tercer viaje misionero de Pablo, como pueden ver ahí, dice que se efectuó entre el año 52 o 53 hasta el 58. Esto quedó registrado por Lucas en Hechos. Ahí está lo que decía el hermano Mario. Entonces, podemos ver ahí, Pablo partió de Antioquía, de Siria, pasó por las regiones de Frigia, de Galacia y descendió a Asia en Éfeso para consolidar la obra, pero también para zarpar del puerto con Borba. Y ahí en Éfeso fue donde Pablo permaneció. ¿Cuánto dice ahí, hermano? 3 años. Ese fue como la capital de su tercer viaje misionero. Ahí fue el centro de su obra. Hasta que después decide ir a Macedonia. Vamos a la siguiente. Por eso es que después se le escribió también a los Efesios, ¿no? Correcto. Y es que Éfeso también es un puerto. Ahí vamos a eso. Si pueden ver, yo puse aquí en un punto azul Éfeso. Ahí es donde estaba Pablo. Ahí es donde pasó 3 años y medio con los Efesios. ¿Ah? Ahí estaba Jairo. No, ahí estaba Pablo. Sí, Pablo, sí, sí, pero algo dijiste cuando digo, ahí está, en Éfeso, el punto sur es... No, es la ciudad de Éfeso. Ahí estuvo Pablo por 3 años con los Efesios desarrollando su ministerio. Y podemos ver que por aquí arribita está Corinto. Entonces, aquí está Éfeso y acá está Corinto. Y podemos ir viendo desde ya que Corinto es una ciudad costera. Y a medida que avancemos con el seminario vamos a ver qué significaba que fuera una ciudad costera. Era como, perdona, era como también eran como paisanos de Pablo, porque Saulo era de Tarso ya, o sea, de Tarso ya. Estaban todos cerca. Entonces, vamos a la siguiente. Seguimos hablando del tercer viaje misionero de Pablo. Cuando Pablo está aquí en Éfeso, desarrollando su tercer viaje misionero y se queda en Efesios durante 3 años, es donde él escribe la primera carta a los Corintios. Y después, y ahora miremos, ¿por qué creen ustedes que escribió Pablo la primera carta a los Corintios? No, pues si gustan, yo les paso la presentación cuando terminemos. Se las envío al grupo y ahí la tienen todos. ¿Les parece? Ahí la van a entender todos y bien bonito. Ok, entonces, ¿qué estaba pasando? Pablo estaba en Éfeso, estaba desarrollando su tercer viaje misionero y ahí decide escribirle a los Corintios. ¿Por qué? Había una muchacha, señora, como ustedes gustan decir, que se llamaba Chloe. Ella le estaba contando a Pablo, le había ido a decir, a informar qué estaba pasando en Corinto después de que él se había ido. Le estaba contando que los corintios le estaban dando rienda suelta al cuerpo, estaban haciendo todo lo malo que veían y querían hacer. Y después, no solo ella le informó, sino que Apolos, Estéfanas, Fortunato y Arcaiso. Estos últimos 3 hicieron una delegación para ir a contar a Pablo todo lo que estaba pasando. Y la situación que había en Corinto era tan grande, tan preocupante, que le causó temores a Pablo. Porque él había estado con los corintios ya por 1 año, él los había dejado instalados en la fe. Y de repente él se va y los corintios dijeron, vamos a hacer todo lo malo que podemos. Entonces, vamos a darle rienda suelta al cuerpo. Entonces Pablo estaba preocupado, estaba triste, porque es como que ustedes hayan fundado la iglesia del Señor, se van por un tiempo y después vienen y se dan cuenta que todos los hermanos andan haciendo lo malo. Así estaba Pablo. Pablo se sintió triste. Eso malo. Ahorita hay un término que define lo que pasaba en Corinto. Entonces,
Pablo estaba triste. Entonces, él empieza a elaborar la primera carta a los Corintios. Esta carta la envió con sus colaboradores, que eran Timoteo y Tito, que estaban ahí en Corinto. Y la carta Pablo la escribió cuando estaba a punto de partir para Grecia y Macedonia. Entonces, ahora ya tenemos un poco de contexto de qué pasaba en cuanto al viaje misionero de Pablo, ¿verdad? Ahora vamos a hablar de los problemas en Corinto. Y aquí viene lo bueno, aquí viene lo jugoso, hermanos. Los problemas en Corinto. Pablo había fundado la iglesia de Corinto en su segundo viaje misionero. Entonces Pablo pasó, fundó la iglesia de Corinto y volvió a Éfeso. Bajó, podemos decirlo así. Y había pasado 1 año y medio con ellos. Los había dejado instaurados en la fe. Había velado por ellos, los había cuidado como que si fueran niños y había estado pendiente de ellos para que ellos pudieran tener un crecimiento en la fe. Pero justamente luego de su salida empezaron a surgir problemas. Al leer 1 Corintios, así de manera un poco general, podemos ver que los corintios ya habían olvidado o ya habían hecho a un lado, habían despreciado, podemos decir, las enseñanzas que Pablo les había dejado. Ya que el apóstol en la carta podemos ver que reprende conflictos, desvíos, pecados y desórdenes completamente indeseables para cualquier ser humano. Entonces podemos ver que apenas Pablo dejó a los corintios, ellos fueron a hacer todo lo malo. Ahora estos problemas que pasaban en Corinto se pueden estructurar o se pueden dividir en 4 secciones y las tenemos aquí. La primera son relaciones conflictivas, las vamos a ir explicando una a una. Después, conductas sexuales pecaminosas y equivocadas, abusos y desórdenes en los cultos y rechazo de la autoridad apostólica de Pablo. Podemos ver que estaban bien, pero cayeron muy bajo. Entonces, miremos la primera, las relaciones conflictivas. Escuchen todo lo que había ahí. Había rivalidades, había partidismo, había engreimiento, había orgullo, había jactancia, había demandas legales entre ellos. O sea, se demandaban uno al otro. Como que la hermana Alba se pelee con el hermano Mario y diga, yo lo voy a demandar. Todo eso estaba pasando en todo. Y a veces era por cosas insignificantes. Todo eso estaba pasando en Corinto. También había egoísmo y no les importaban los necesitados. Entonces, recordemos, los corintios eran personas de clase social baja, pero a pesar de todo, a pesar de su condición económica, social y mental, esto no les impedía a ellos ser malas personas. Al contrario, por ejemplo, que eran de lo peor que había. Pues estaban demandando entre sí, eran egoístas, jactanciosos, no les importaban los pobres. Entonces, ese es el primer punto de relaciones conflictivas. Ahora el segundo, eran conductas sexuales pecaminosas y equivocadas. Retroceder todo, por favor. ¿A la otra? No, retroceder. En esa, gracias. Las conductas sexuales equivocadas y pecaminosas. Había fornicación, había incesto, había ascetismo, abstinencia sexual en el matrimonio, y ellos prácticamente estaban dando rienda suelta a Dios, estaban haciendo todo lo que querían. También eso incluye ahí en la parte del ascetismo y la fornicación. Y las personas que estaban casadas, dice que estaban teniendo abstinencia, o sea, estaban creando problemas matrimoniales. Ahora, la tercera que dice ahí, abusos y desórdenes en los cultos. Había problemas al orar, a realizar la Santa Cena, la Cena del Señor, y también ejercían mal el don de lenguas. Vamos a desglosar cada uno. Al orar, se nos dice que había hombres y mujeres que estaban desafiando a Dios. No les importaba cómo entraban a la iglesia, no les importaba hacer desorden en medio de la oración, y las mujeres no estaban siguiendo los patrones estipulados para la fecha o para la época, que tenían que entrar
llegar con su cabeza cubierta, y ellos estaban haciendo todo esto, estaban haciendo un desorden en el culto. También, al realizar la cena del Señor, nosotros sabemos que la cena del Señor es un acto de humildad y de confraternidad, donde podemos compartir juntos, recordando el sacrificio que Cristo hizo por nosotros. ¿Qué pasaba con los corintios? Los corintios llegaban a emborracharse ahí. Llegaban a emborracharse y se ponían a pelear en la cena del Señor. Entonces podemos ver que iban mal. Y después ejercían mal el don de lenguas. Decían cosas confusas, hacían desórdenes y simplemente lo estaban usando mal. Y el último punto, este es el que más me llamó la atención a mí cuando estaba estudiando: el rechazo de la autoridad apostólica de Pablo. Recuerden la imagen que tenemos. Pablo había fundado la iglesia de Corinto y ahora están rechazando toda la obra que él había hecho. Ya no lo estaban reconociendo como apóstol, estaban diciendo, al ser que este solo quiere dinero. O antes estaba preguntando, ¿será que este nos quiere ayudar verdaderamente? Los corintios habían caído tan bajo que ahora estaban rechazando al fundador de su iglesia. Ya no lo estaban reconociendo como un apóstol. Estaban desacreditando la obra que él había hecho y muchas veces llegan a decir que eran seguidores de otros, de Apolo, de Pedro, pero estaban negando a Pablo. Y a veces incluso llegaban a seguir a los falsos. Entonces podemos ver que la situación de los corintios era complicada. Era una situación complicada porque ellos estaban fallando en todas las áreas posibles. Podemos ver relaciones conflictivas, le estaban dando rienda suelta al cuerpo. Después, conductas sexuales pecaminosas, que fue lo mismo. Abusos y desórdenes del culto, ya ni siquiera respetaban la cena del Señor y mucho menos respetaban a Pablo. Entonces, después de haber visto los problemas que encontramos en Corinto, vamos a pasar a la fecha y el lugar de la redacción de esta carta. Ok, como pueden ver ahí, en la primera línea, dice que Pablo escribió la primera carta a los Corintios, cuando estaba en Éfeso, que es lo que hemos estado mencionando, entre marzo y mayo del año 55, después de Cristo, durante su tercer viaje misionero. Y aquí me gustaría hacerles una aclaración. Yo creo que ustedes se van a preguntar, ¿cómo nosotros podemos conocer la fecha exacta de la escritura de esta carta? Se lo había preguntado, porque muchas veces cuando son escritos antiguos uno no puede llegar a conocerlo, pero en este caso tenemos la dicha que sí. Entonces, nosotros podemos conocer la fecha tan precisa de la escritura de la primera carta de Corintios gracias a un hombre, a un gobernador, a un procónsul que se llamaba Galión. ¿Quién era Galión? Galión era el procónsul de Acaya, una región de Corinto. Entonces, la siguiente, por favor. La otra. Justamente de esta región. Y podemos ver que está Corinto, Acaya y Corinto. Este hombre que se llamaba Galión era procónsul de ahí donde está ese punto rojo, de Acaya. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros sabemos esto, podemos recordar y podemos conocer la fecha precisa porque Pablo fue llevado a juicio ante este hombre que se llamaba Galión. Entonces, si nosotros conocemos cuándo fue el tiempo en el que Galión estuvo en el poder, vamos a poder fechar la escritura de la primera carta de los Corintios. Retroceder, por favor. Entonces, tenemos ahí la siguiente, esa. Galión fue el procónsul de Acaya entre el 51 y 53 después de Cristo. Entonces, ¿qué pasa? Esto implica que el ministerio de Pablo en Éfeso comenzó
un poco después de Corinto. Entonces, podemos concluir ahí, recordando que Pablo estuvo 1 año y medio en Corinto, que el ministerio de Pablo en Éfeso comenzó aproximadamente en el 52 después de Cristo. Y la primera carta de los Corintios, como pueden ver ahí, Pablo la escribió al final de los 3 años de su permanencia en Éfeso. Entonces, esa suma nos da el año 57. Ven, gracias a los gobernadores de aquel entonces, podemos tener una fecha exacta o una fecha mucho más acertada de la escritura de la primera carta a los Corintios. Ahora, la siguiente. Y ahí está lo que les mencionaba, la Miguel. Corinto estaba cerquita de acá, o Acaya estaba cerca de Corinto. Acaya era como una región, como le dicen aquí, como una provincia, por decir así. Y Corinto era la capital. Entonces, este hombre, Galión, era como el gobernador de esa ciudad que se llamaba Acaya. Y ya cuando conocemos el mandato de este hombre, vamos a poder saber que la carta a los Corintios se escribió aproximadamente en el 55 después de Cristo. Ahora sí, vamos al aspecto geográfico. ¿Cómo era la ciudad de Corinto? ¿Alguien tiene alguna idea, algo que le gustaría aportar? ¿O algo que han escuchado en cuanto a la ciudad de Corinto? Si no, no se preocupen. Ok, la ciudad de Corinto era una ciudad costera. Como por decir aquí, ¿cuáles son las ciudades costeras aquí? Punta Arenas, Limón. Como por decir Punta Arenas o Limón. Había bastante comercio, había bastante dinero y entraban y salían bastantes extranjeros. Eso, ¿qué pasaba ahí? La antigua ciudad de Corinto estaba situada en el istmo que une al Peloponeso en la Grecia continental. Parece que la lengua, pero no es. Entonces, podemos ver que un istmo era una ciudad costera. Esto favorecía, obviamente, al comercio y también a la entrada de distintas personas a la ciudad. Ahora, vamos al aspecto comercial. Como ya les mencioné, es una ciudad costera. ¿Qué pasa con la ciudad costera? Hay bastante dinero, hay bastante comercio, porque por ahí entra la mayoría de productos. Entonces, la ciudad estaba situada en un punto estratégico. El tráfico terrestre de Peloponeso y de Ática pasaba por Corinto. O sea, era una ruta muy comercial, muy transitada. ¿Y qué pasaba? Este posicionamiento estratégico y específico, como pueden ver ahí, la convirtió en un punto clave de una gran parte del comercio que fluía entre Asia y Europa. Podemos ver también ahí que algunos fenicios se habían establecido en la ciudad. Entonces, también se introdujeron artes y establecieron cultos indebidos, inmorales a las deidades fenicias. ¿Qué pasa? ¿Por qué pasaba todo esto? Porque era una ciudad por donde entraba todo tipo de personas. Ahora vamos con el siguiente aspecto, el aspecto cultural. ¿Cómo era la cultura de los corintios? Ya hablamos cómo era en sí, en persona. Pero ahora vamos a ver cuál era su cultura. Ok. Los corintios eran prácticamente griegos, digámoslo así. Ellos tenían sus raíces griegas. Y los griegos siempre habían sido conocidos por dudar de todo y practicar la especulación. Por su vanidad, por su amor a los placeres y por tener un espíritu partidista en lo político, en lo filosófico y en lo social. Siempre decían, yo soy de Platón o yo soy de Sócrates, yo soy de uno o yo soy de otro. Entonces, la iglesia aquí, al tener este tipo de gente y está compuesta por todas estas formas de pensamiento culturales, tendencias,
acostumbraba a que todo fuera a base de la razón, que todo se basara en el raciocinio, a cuestionarlo todo y a ser suspicaces y especitas. Entonces, ya podemos ver que tenemos personas un poquito difíciles. Ahora, vámonos al aspecto social y moral. Aquí nos vamos a extender un poquito más del tiempo. Hay una frase que ejemplifica o una frase que nos sirve para resumir lo que era Corinto. Y esa es la frase que está aquí. Corintianizar. ¿Qué significaba esta frase? Como podemos ver aquí, el verbo corintianizar significaba libertinaje ilimitado. O sea, darle rienda suelta al cuerpo hasta donde aguantara. Entonces, ¿qué pasaba con Corinto? Usemos un ejemplo cotidiano. Al hermano Juan Carlos le decían, hermano, vamos a corintianizar. El hermano, si era un corinto, él ya sabía a lo que iba. Él ya sabía que iba a darle rienda suelta al cuerpo, a más no poder. Entonces, Corinto era sinónimo de placer, de lujuria, de darle rienda suelta al cuerpo, de todos los deseos de la carne. Entonces, a todos los pecados habidos y por haber. Entonces podemos ver que incluso se creó un verbo específico para hablar de lo que se hacía o de lo que se iba a hacer en Corinto. Y todo esto es porque pasaba por el movimiento comercial que había, porque como les mencionaba, entraban personas de todo tipo, de todas las etnias, de todas las razas, de todas las culturas. Mucha gente iba a gastar dinero, iban los marineros, iban a comprar, los vendedores, venta de productos del mar, etc. Entonces, la vida licenciosa, la vida lujuriosa fue favorecida, porque entraba todo tipo de personas y decían, vamos a darnos un relax y vamos a corintianizar. Ya que estamos en Corinto, aprovechemos. Entonces, todo eso favorecía a las inmoralidades sexuales y a una sociedad repleta de libertinaje. Entonces, esto llegó a tal punto que la ciudad de Corinto se convirtió en sinónimo de fornicación, de libertinaje y de sensualidad. Por su riqueza y lujo, Corinto había sido, podemos decirlo así, llamada la París de la antigüedad, porque dicen que era una ciudad linda, porque había sido construida como una Roma en miniatura. Entonces, esta ciudad la habitaban veteranos de guerra, libertos y gente común del pueblo romano. Y esta era la sede de la provincia. Esta era la sede del gobierno de la provincia de Acaya, que fue lo que mencionábamos anteriormente. Acaya era una región un poquito aparte, pero su sede, su capital, era Corinto. Ahora veamos el aspecto religioso. La diosa principal de los corintios era Afrodita, porque era la diosa de la pasión desenfrenada. Entonces podemos ver. Yo decía, esa es una diosa griega también, que es la diosa del amor. Ajá. Igual que Venus. Entonces podemos ver que los corintios ya tenían bien arraigado eso, de que por medio de sus deidades, por medio de su cultura, por medio de todo, Corinto era una ciudad temida, inclinada a la sensualidad. Y más que tenían esas deidades que apoyaban eso. Entonces, también llegaron al punto de que había un templo para Afrodita. Y como pueden ver ahí en el segundo párrafo, dice que 1000 bellas jóvenes actuaban como prostitutas públicas ante el altar de la diosa Afrodita. Entonces, estas muchachas eran sostenidas mayormente por los extranjeros. A los extranjeros iban, se acostaban con ellas y ya les dejaban algo de dinero. Y este era como un ingreso seguro que ellas tenían. Entonces, podemos ver que esto verdaderamente era un peligro para cualquier creyente o para cualquier nuevo converso, un nuevo cristiano. Porque había lujuria por todos lados, estaban los deseos. Uno fácilmente podía
fomentar o practicar el deseo de la carne que a uno le diera la gana estando en Corinto. Ahora, vemos el propósito de la escritura de esta carta. Hay un doble propósito aquí y es muy lindo eso. Se lo voy a leer. En primer lugar, Pablo quería reprochar la apostasía que se había provocado en la iglesia de Corinto, porque habían personas que se habían intrometido ahí y estaban introduciendo falsas doctrinas y falsas creencias. Y en segundo lugar, él quería explicarles, enseñarles puntos de creencia y de práctica, acerca de los cuales los creyentes habían pedido aclaración. O sea, Pablo los amonesta, también les está refrescando la memoria, recordando y respondiendo a las preguntas que ellos tenían. Y podemos ver aquí que es lindo. Pablo le escribe a los corintios, les está diciendo que están haciendo mal. No les está hablando con palabras dulces, sino que él no tuvo miedo en decirles lo que estaban haciendo mal, porque él tenía la autoridad para decirles eso, porque él había fundado esa iglesia y porque él quería, él amaba, él se preocupaba por los corintios. Entonces, Pablo, con firmeza y con sabiduría, los condena. Sí, les dice todo lo malo que están haciendo, condena todo el pecado que ellos estaban practicando. También condena el desorden que había en los cultos, las falsas doctrinas que se estaban introduciendo, y que les estaba diciendo que volvieran a ser personas piadosas y compasivas, que no dejaran el amor de Cristo a un lado, sino que mantuvieran ese amor en sus corazones para poder levantar siempre al caído y al extraviado, y que pudieran curar cada herida que había en cada. Entonces, Pablo sabía muy bien que el amor era la solución. Porque si Pablo les decía, corintios malos, fornicarios, pícaros, adúlteros, directamente él sabía que eso lo único que iba a hacer es que iba a producir un efecto negativo en ellos. Entonces, por eso les escribe de manera amorosa y compasiva, pero que les escribe así, no les habla solamente con palabras dulces y no tiene miedo en condenar el pecado. Entonces, mis queridos hermanos, podemos ver que la carta a los Corintios, una carta que nos ayuda a conocer un poco más de lo que estaba pasando en aquella ciudad, un poco más del pensamiento y del amor que Pablo tenía con los corintios. Y ahora vamos a ver una breve estructura de cómo nosotros, o mejor dicho, cómo podemos llegar a estudiar esta carta a los corintios de una mejor manera. Y están aquí, son 4 puntos. El primero es la introducción. En la introducción Pablo los saluda y les agradece, porque a pesar de que están siendo malos, hay algunos que están tratando de mantenerse, no los condena directamente. El segundo punto, respuestas de Pablo a los pecados y los problemas en Corinto. Los corintios tenían preguntas acerca del matrimonio, acerca de sus inmoralidades sexuales, acerca de distintas cosas. Entonces, Pablo les responde a ellos. El tercer punto, respuesta de Pablo a las preguntas de Corintios. Y el cuarto, el cierre. Ahí encontramos de qué capítulo a qué capítulo, de qué versículo a qué versículo va cada una de estas secciones. Y para concluir, hermanos, podemos ver que Pablo aquí, en esta carta a los Corintios, trata el tema de la cruz. Trata el tema de la sabiduría humana, la sabiduría divina y la obra del Espíritu Santo. También habla de las recompensas eternas, de la transformación de los creyentes, la satisfacción, el rol de la mujer, el matrimonio, el divorcio, el bautismo por el Espíritu Santo, la teología del amor y la doctrina de la resurrección. Y también, por último, la conducta piadosa de esperar en todo, y se debe esperar en todo creyente malo. Entonces podemos ver que Pablo, por medio de esta carta, por medio de la primera carta a los Corintios, él buscaba
primero, reprender el pecado que ellos habían estado cometiendo, hacer que ellos dejaran de hacer todo eso malo que estaban haciendo, y les habla con amor, porque él no quería que ellos se fueran a perder. Y también Pablo responde a cada una de las interrogantes y preguntas que tenían en el Corinto, fuese con el matrimonio, con el divorcio, con el rol de la mujer, en distintas áreas de la sociedad en aquel entonces, y así. Entonces, la carta a los Corintios, hermanos, es una carta muy linda, porque en esta carta podemos ver que a pesar de que nosotros estemos hundidos en el pecado, siempre hay esperanza para nosotros. Porque Dios amaba a los corintios, no les voy a decir que no, y los corintios eran malos, eran pobres, eran pobres, y a pesar de que eran pobres, no les impedía ser egoístas, jactanciosos, malos, fornicarios, pícaros, adúlteros, todo lo malo que podía haber, y se podía hacer. Los corintios eran eso, pero a pesar de eso, Dios los amaba a ellos y les demostró su amor por medio del Padre. Que el Señor lo bendiga, hermano. Vamos a tener una oración para finalizar. Buen Padre que está en los cielos, queremos agradecerte porque hemos podido ver y estudiar la primera carta a los Corintios. Hemos podido ver que a pesar de que muchas veces pecamos de distintas maneras, tú nos amas a cada uno de nosotros. Tú no condenas al pecador, Señor, pero sí condenas al pecado. Bendícenos y cuídanos en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanos.